El portón de hierro del rancho. Los Álamos crujió como si tuviera memoria. Aquel chirrido no había cambiado en 10 años. Carolina Rodríguez lo reconoció al instante, de pie sobre la tierra roja del norte de México, con el viento seco levantando polvo alrededor de sus botas. El sol caía despacio detrás de los cerros, tiñendo de cobre las bardas de adobe y los álamos viejos que daban nombre a la finca. Ella no había querido llegar de día. Había esperado esa hora exacta, cuando la luz se vuelve dorada y todo parece más honesto. A su lado, un niño de 9 años miraba el rancho con los ojos muy abiertos. Se llamaba Santiago. Tenía el pelo oscuro peinado hacia un lado, una mochila azul en la espalda y una curiosidad callada. ¿Aquí naciste tú, mamá?, preguntó en voz baja. Carolina apretó su mano pequeña. No, mi amor, aquí me perdí. Y aquí voy a encontrarme de nuevo, respondió ella sin dejar de mirar la casa grande al fondo. 10 años atrás, esa misma mujer había cruzado ese mismo portón en dirección contraria. Había salido de noche, descalza en el corazón, aunque llevara zapatos, con una bolsa de tela y una injusticia demasiado grande para caber en palabras. La habían echado como se echa a un animal molesto, sin explicaciones justas, sin despedidas, sin nombre, y el hombre que la había echado seguía vivo, allá adentro, sentado en su silla de siempre, creyendo que el silencio de ella era eterno. Carolina ya no era la muchacha de 20 años que había llegado a Los Álamos con el corazón lleno de sueños. Ahora usaba un saco de lino color arena, el cabello recogido con firmeza y una calma que solo se compra con años de dolor bien digerido. En una carpeta de cuero llevaba documentos. En el pecho llevaba una promesa. Y en la mirada llevaba algo que don Vicente Maldonado no esperaba encontrar jamás en ella otra vez. Regreso. Desde la ventana de la casa grande, una figura se movió apenas. Un anciano. Don Vicente tenía ya 74 años. La espalda encorvada, las manos temblorosas, el rostro cruzado de arrugas duras. Vio a la mujer parada en su portón y no la reconoció al principio. Luego, poco a poco, algo frío le subió por la nuca. Aquella forma de estar de pie, aquella barbilla en alto. Solo una persona en el mundo se paraba así frente a él sin bajar la vista. Lo que pasó esa tarde en el rancho Los Álamos, nadie del pueblo lo olvidaría nunca. Pero para entender por qué una mujer joven regresa al lugar que la destruyó y por qué lo cambia todo, hay que volver atrás. Hay que ver quién era Carolina antes de que le arrancaran la voz. Porque lo que ella trae en esa carpeta de cuero va a poner de rodillas a un hombre que se creyó dueño de la verdad durante toda su vida. Quédate, porque el final de esta historia no es el que imaginas. El pueblo más cercano se llamaba San Rafael de los Álamos. Era uno de esos pueblos del norte donde todo el mundo se conoce, donde los chismes vuelan más rápido que el viento y donde el apellido de una familia puede abrir o cerrar todas las puertas. Aquella tarde, más de un vecino vio pasar la camioneta desconocida rumbo al rancho de los Maldonado, y más de uno murmuró asomado a la ventana que algo grande estaba a punto de pasar en Los Álamos, porque en San Rafael nadie había olvidado a Carolina, aunque muchos fingieran haberlo hecho. La recordaban como la muchacha honrada de la tienda de telas, la que se había casado con el hijo del hombre más rico del valle, la que un día, de un momento a otro, había desaparecido sin dejar rastro entre rumores feos que nadie se atrevió a confirmar. Durante 10 años, su nombre había sido una pregunta sin respuesta en las mesas de la cantina. Y ahora, esa pregunta volvía manejando una camioneta, con la cabeza en alto y un niño a su lado. 11 años antes, el rancho Los Álamos era uno de los más respetados del valle. 1000 hectáreas de tierra buena, ganado gordo, un pozo profundo que nunca se secaba y una casa grande de 2 plantas que se veía desde la carretera. La familia Maldonado tenía nombre y peso en la región, y en el centro de todo estaba don Vicente, un hombre que había construido su fortuna a golpe de trabajo, terquedad y una idea muy rígida de cómo debía girar el mundo. Don Vicente había enviudado joven. Doña Amparo, su esposa, había muerto de una fiebre cuando los hijos aún eran pequeños. Desde entonces, el anciano había gobernado su casa como se gobierna un cuartel. Órdenes claras,
respeto absoluto, ningún lugar para la debilidad. Tenía 2 hijos. El mayor, Andrés, callado y obediente. El menor, Rubén, más rebelde, que se había ido a la ciudad y casi no volvía. Toda la esperanza del apellido para don Vicente descansaba sobre los hombros de Andrés. Andrés Maldonado tenía 24 años cuando conoció a Carolina. Ella trabajaba en una tienda de telas en el pueblo, ayudaba a su madre viuda y estudiaba contabilidad por las noches. Era una muchacha de manos rápidas, risa fácil y una cabeza más despierta de lo que su humilde ropa dejaba adivinar. Andrés entró un día a comprar lona para las pacas y salió enamorado. Volvió al día siguiente, y al otro. Compró más lona de la que su padre necesitaría en 3 años. El noviazgo duró poco, porque el amor tenía prisa y las tierras necesitaban una señora. Se casaron en la capilla del pueblo un sábado de octubre, bajo un cielo limpio. La madre de Carolina lloró de alegría y de miedo al mismo tiempo. «Vas a una casa grande, hija», le dijo esa mañana mientras le acomodaba el velo. «Pero recuerda que las casas grandes a veces tienen puertas que solo se abren hacia adentro. Cuídate». Antes de casarse, Carolina había soñado despierta con la vida en el rancho. Se imaginaba una casa llena de risas, una mesa larga con hijos, un patio con gallinas y flores. Se imaginaba a un suegro que la recibiría como al padre que ella nunca tuvo, porque el suyo había muerto siendo ella niña. Llegó a Los Álamos con esa ilusión intacta, dispuesta a entregar cariño hasta ablandar la piedra más dura. Nadie le había advertido que hay piedras que no se ablandan, sino que se afilan. En sus primeras semanas, Carolina intentó de 1000 formas ganarse a don Vicente. Le preparaba sus platillos favoritos, le remendaba las camisas con puntadas invisibles, le llevaba café caliente al despacho sin que él lo pidiera. El viejo aceptaba todo sin dar las gracias, como quien recibe lo que le es debido. Y sin embargo, en el fondo de aquel silencio, algo en él se incomodaba. Porque la bondad sin cálculo, la ternura sin interés, eran cosas que don Vicente no sabía leer. Le parecían trampas. Y desconfiaba. Carolina no entendió esas palabras entonces. Las entendería después, cuando ya no tuvieran remedio. Llegó a Los Álamos con una maleta de cartón, 2 vestidos y el corazón dispuesto a querer a todos. Quería ganarse a don Vicente. Quería que ese hombre severo la viera como una hija. No sabía que en el corazón de don Vicente no había sitio para hijas, solo para dueños y para siervos. La primera cena de Carolina en la casa grande fue una prueba que ella no supo que estaba dando. Don Vicente la observó comer, la observó hablar, la observó reír con Andrés. Al final, sin dirigirle una palabra amable, se levantó de la mesa y dijo una sola frase: «En esta casa el que no produce sobra». Carolina bajó la cabeza y sonrió por dentro. No de miedo, sino de determinación. Se prometió que nadie en aquella tierra podría decir nunca que ella sobraba. Al principio, todo pareció posible. Carolina se levantaba antes que el gallo. Preparaba el café espeso como le gustaba al viejo, remendaba la ropa de los peones, llevaba las cuentas del rancho con una prolijidad que sorprendió a todos. Descubrió pronto que los libros de la finca estaban mal llevados, que un capataz robaba en las compras de forraje, que se perdían miles de pesos al año por pura desidia. Lo arregló en silencio, sin presumir, y cumplió su promesa con creces. En pocos meses, la muchacha conocía cada rincón del rancho mejor que muchos peones nacidos allí. Sabía cuántas cabezas de ganado había, cuánto costaba el forraje, qué proveedor cobraba de más. Sabía qué trabajador estaba enfermo y cuál tenía a un hijo por nacer. Aprendió los nombres de todos, uno por uno, y los saludaba al pasar. En una tierra donde el patrón solo daba órdenes, aquella cercanía fue una revolución silenciosa. Los peones empezaron a quererla. Le llevaban los primeros elotes de la cosecha, le enseñaban a distinguir las hierbas del campo, le pedían consejo para sus problemas. «La patroncita», empezaron a llamarla, con un cariño que a don Vicente le hervía la sangre, porque en 30 años de mando a él nunca lo habían llamado con ternura, solo con miedo.
y ver que aquella recién llegada conseguía en meses lo que él no había logrado en décadas, le abría una herida vieja que creía cerrada. El pueblo de San Rafael tenía sus propias leyes no escritas. Los Maldonado eran la familia más rica, y su palabra valía en la iglesia, en la presidencia municipal y en la cantina. Cuando Carolina llegó como esposa de Andrés, las señoras del pueblo la midieron de arriba abajo. Algunas la despreciaron por venir de la tienda de telas, otras la envidiaron por su suerte, muy pocas la quisieron de verdad. Carolina aprendió pronto que subir de clase no traía amigos, sino jueces, y que la soledad puede vivir también en medio de la abundancia. En sus primeros meses en Los Álamos como esposa, Carolina descubrió que el rancho guardaba secretos viejos. Encontró en un cuarto cerrado cajas con documentos antiguos, deudas ocultas, tratos turbios que don Vicente había hecho a lo largo de los años. No dijo nada. Guardó silencio y ordenó lo que pudo. Pero aquel hallazgo le enseñó una lección temprana, que detrás de la fachada de respetabilidad de la familia Maldonado había sombras que nadie quería mirar, sombras que, con el tiempo, la alcanzarían también a ella, porque las casas construidas sobre secretos siempre terminan cobrando su precio. Andrés la miraba con orgullo. «Eres más lista que todos los hombres de este rancho juntos», le decía por las noches. Carolina se reía y le tapaba la boca. «No digas eso ni de broma. Tu padre me correría por atrevida». Pero don Vicente sí lo notaba. Notaba que las cuentas cuadraban por primera vez en años. Notaba que los peones respetaban a la muchacha. Y en lugar de agradecerlo, algo oscuro empezó a crecerle dentro. No soportaba de verle nada a una mujer venida de la nada. Los primeros meses, sin embargo, tuvieron su luz. Carolina descubrió rincones hermosos en aquella tierra dura. Aprendió a distinguir los cantos de los pájaros al amanecer, a leer las nubes que anunciaban lluvia, a preparar el pan de campo que enloquecía a los peones. Se hizo amiga de Rosa, la cocinera vieja del rancho, una mujer de manos agrietadas y corazón enorme que la trató como a una hija desde el primer día. «Cuídese, niña», le decía Rosa por las mañanas mientras amasaban juntas. «Esta es buena tierra, pero el patrón tiene el alma torcida desde que enviudó. No se confíe. Los hombres como él no perdonan que una mujer sea más lista que ellos». Carolina se reía y le quitaba importancia. «Ay, Rosa, usted ve fantasmas donde no los hay. Don Vicente es duro, pero es el padre de mi esposo. Con paciencia todo se ablanda». Rosa solo negaba con la cabeza, en silencio. Andrés, mientras tanto, vivía dividido. Amaba a Carolina con toda su alma, pero le tenía a su padre un respeto que rozaba el terror. Desde niño había aprendido a callar, a obedecer, a no contradecir jamás la voluntad del viejo. Su hermano Rubén se había ido justamente por eso, harto de vivir bajo el yugo. Andrés se había quedado, y en quedarse había perdido algo de sí mismo. Carolina lo veía y sufría, pero creía que su amor bastaría para darle valor. Se equivocó. El miedo de años no se cura con amor en unos meses. Hubo días buenos, muchos, domingos de campo, con música de radio y carne asada bajo los álamos, noches de luna en que Andrés y Carolina montaban a caballo hasta la loma más alta y miraban el valle dormido a sus pies. «Todo esto va a ser nuestro», decía él, y le apretaba la mano. Y Carolina, joven y enamorada, le creía. Guardaba esos momentos como quien guarda semillas, sin saber que un día tendría que sembrarlas sola, en otra tierra, muy lejos de allí. Andrés y Carolina soñaban juntos por las noches, en el cuarto de arriba. Hablaban de los hijos que tendrían, de la casa que arreglarían, del día en que el rancho sería suyo. «Cuando mi padre falte, tú y yo vamos a hacer de Los Álamos el mejor rancho del estado», decía Andrés. «Vamos a poner una escuela para los hijos de los peones. Vamos a tratar bien a la gente». Carolina lo abrazaba, feliz, sin saber que ese sueño tardaría más de 10 años y mucho dolor en cumplirse, y que lo cumpliría ella sola. Pero conforme el rancho prosperaba bajo su mano, las noches de don Vicente se volvían más negras. El viejo bebía a solas en su despacho, hablando con el retrato de su esposa muerta.
«Me está quitando el rancho, Amparo», murmuraba borracho. «Esa mujer me lo está quitando delante de mis ojos, y mi propio hijo se lo permite». No era verdad. Carolina no quería quitarle nada. Pero en la mente enferma del viejo, la gratitud se había torcido en sospecha, y la sospecha en odio. Pero el rancho tenía dos caras, la del día con su trabajo honrado y su luz dorada, y la de la noche, cuando don Vicente se encerraba en su despacho con una botella y sus rencores. Carolina lo escuchaba a veces hablar solo, arrastrar las palabras, maldecir a los muertos y a los vivos. Le daba lástima a aquel hombre solo en su fortaleza de piedra. No sabía todavía que esa lástima, un día, le costaría carísima. Había en don Vicente una herida vieja que casi nadie conocía. De joven, cuando aún no tenía tierras ni nombre, una mujer lo había humillado en público. Le había prometido matrimonio y luego lo había dejado por un hombre con dinero. Aquella herida, en lugar de sanar, se le había endurecido en el pecho como una piedra. Desde entonces, don Vicente había decidido que ninguna mujer volvería a tener poder sobre él. Ninguna. Nunca. Una tarde de verano, un peón joven llamado Timoteo se accidentó cortando leña. El hacha le abrió la pierna y la sangre no paraba. Don Vicente, que estaba cerca, dijo que lo llevaran al pueblo cuando hubiera tiempo, sin apuro. Carolina no esperó. Rasgó su propio delantal, hizo un torniquete con manos firmes, subió al muchacho a la camioneta y lo llevó ella misma al médico, manejando por caminos de terracería a toda velocidad. Timoteo conservó la pierna, y el valle entero se enteró de quién lo había salvado. Aquel gesto marcó un antes y un después. Los trabajadores ya no solo la respetaban, la habrían defendido con la vida, y don Vicente lo notó, y en lugar de sentir orgullo, sintió una amenaza. Porque un patrón que ha gobernado con el temor sabe que el día en que su gente quiere más a otra persona, su reino empieza a temblar. Aquella muchacha, sin proponérselo, se había vuelto poderosa. Y el viejo no perdonaba el poder en manos ajenas, menos aún en manos de una mujer. Eso no justificaba nada de lo que vino después, pero explicaba, en parte, por qué miraba a Carolina como se mira a una amenaza. Ella era inteligente, era firme, y peor aún, era necesaria. El viejo empezó a inventar razones para desautorizarla delante de los peones. Cambiaba órdenes que ella había dado, cuestionaba sus cuentas sin motivo, la corregía en la mesa por cosas pequeñas, buscando doblarle la voluntad como se dobla una rama verde. Una tarde, Carolina descubrió que el capataz, un hombre llamado Genaro, robaba en las compras de forraje, inflaba las facturas, se quedaba con la diferencia y llevaba años haciéndolo bajo las narices de don Vicente. Carolina reunió las pruebas con cuidado, cada recibo, cada número, y se las presentó al viejo. «Patrón, mire esto, Genaro nos está robando desde hace 3 años. Aquí están las cuentas». Esperaba gratitud. Recibió, en cambio, una mirada helada que no supo interpretar. Don Vicente despidió a Genaro, sí, pero no le dio las gracias a Carolina. Al contrario, a partir de ese día, empezó a mirarla con un recelo más hondo, porque el viejo entendió algo que lo aterró. Aquella muchacha veía todo. Veía los robos, veía los errores, veía las grietas de su reino. Y un hombre que ha construido su poder sobre secretos no soporta tener cerca a alguien con los ojos tan abiertos. Rosa, la cocinera, era la única que veía venir la tormenta. Había servido en aquella casa 30 años. Conocía las tempestades de don Vicente, sus silencios peligrosos, la forma en que apretaba la mandíbula antes de hacer daño. Una mañana tomó a Carolina de las manos, junto al fogón, y le habló claro. «Niña, hay hombres que no soportan que una mujer valga más que ellos, y el patrón es de esos. Tenga cuidado, no se quede sola con él nunca. Prométamelo». Carolina se lo prometió. Pero las promesas no siempre alcanzan a proteger. Rosa, la cocinera, lo notó antes que nadie. Una noche entró al cuarto de Carolina con un pretexto y le habló en voz muy baja. «Niña, váyase de aquí un tiempo. Visite a su madre. Yo no sé qué, pero el patrón anda con una idea fea en la cabeza. Lo conozco desde hace 30 años. Cuando pone esa cara alguien sale lastimado». Carolina le apretó la mano, agradecida pero terca.
No puedo dejar a Andrés solo con las cuentas. Estaré bien, Rosa, se lo prometo. Fue una promesa que no pudo cumplir, porque hay tormentas que uno no ve venir aunque el cielo entero se lo advierta, y la que se acercaba a los Álamos aquellos días no era solo de agua y viento. El invierno de aquel año fue crudo. Andrés tuvo que salir a los potreros del norte, donde el ganado se moría de frío, y se quedó fuera semana tras semana. Carolina se quedó en la casa grande, sola con el viejo y con Rosa. Al principio no pasó nada. Don Vicente apenas le dirigía la palabra. Pero cada noche, Carolina lo oía beber, lo oía maldecir, lo oía arrastrar los pasos por los pasillos. Empezó a dormir con la puerta cerrada con llave y una silla atrancada. El instinto le avisaba de algo que la razón aún no quería nombrar. Pasó un año, y luego otro. El rancho prosperaba gracias a la mano de Carolina, pero el ambiente dentro de la casa grande se enrarecía. Don Vicente bebía más de la cuenta por las noches. Se volvía áspero, injusto, dado a los gritos. Andrés empezó a pasar semanas enteras en los potreros lejanos, arreando ganado, huyendo sin decir que huía. Y Carolina se quedaba sola en aquella casa enorme, con un suegro que la vigilaba con ojos que ella no lograba descifrar. La noche en que todo cambió, el cielo se abrió en una tormenta como no se recordaba otra. Los rayos partían la oscuridad, el viento arrancaba tejas, el río creció y se llevó un puente. Carolina rezó en su cuarto, abrazada a sí misma, esperando que amaneciera. No amaneció a tiempo para salvarla de lo que vino. La injusticia entró por una puerta que ninguna llave pudo detener, y salió dejando atrás una vida partida en dos, un antes y un después que Carolina cargaría en silencio durante 10 largos años. Una noche de tormenta, cuando Andrés llevaba 12 días fuera, algo se rompió para siempre en los Álamos. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los álamos. Don Vicente había bebido más que otras noches. Carolina lo escuchó tropezar en el pasillo, hablar solo, maldecir a los muertos. Cerró con llave la puerta de su cuarto, como hacía siempre desde hacía meses. Pero esa noche la llave no bastó. De lo que ocurrió esa madrugada, la historia guarda un silencio respetuoso. No hay palabras que lo cuenten sin ensuciar la dignidad de quien lo sufrió. Solo importa saber esto, que hubo abuso de poder, que hubo una mujer sola y un hombre que se creía dueño de todo, incluso de los cuerpos ajenos, y que cuando la tormenta se llevó las nubes, se llevó también la inocencia de una época y dejó en su lugar una herida que tardaría una década en encontrar justicia. El recuerdo de aquella noche de tormenta nunca se borró del todo en Carolina. A veces, cuando el cielo se cargaba de nubes y el viento empezaba a aullar entre los álamos, un escalofrío viejo le recorría la espalda. Pero con los años aprendió a mirar esas tormentas de otra manera. Ya no las temía. Se paraba en el porche, firme, y las veía pasar. Ya pasaste una peor, se decía, y aquí sigues de pie, porque el trauma no se cura olvidando, sino aprendiendo a convivir con él sin que gobierne la vida. Y Carolina, tormenta tras tormenta, se volvió dueña de su propio miedo. Lo que ocurrió aquella madrugada no se cuenta con detalles, porque no hay detalle que lo haga menos monstruoso. Basta decir que un hombre que debía protegerla usó su fuerza y su poder contra ella, que Carolina rogó y no fue escuchada, que hubo una injusticia tan honda que dejó una marca que ningún tiempo borra del todo. Cuando amaneció, la tormenta se había ido, pero dentro de Carolina había empezado otra que no cesaría en años. Ella quiso hablar, quiso gritarlo, pero don Vicente, ya sobrio, la esperaba en la cocina con el rostro de piedra. «Si dices una palabra, nadie te va a creer», le dijo, sin levantar la voz. «Soy don Vicente Maldonado, y tú eres una muchacha de pueblo que se casó por interés. Piénsalo bien antes de destruir a esta familia con tus mentiras», y con esa frase, calculada y fría, le puso a la verdad una mordaza que duraría mucho. Durante semanas, Carolina vivió como un fantasma en su propia casa. Andrés volvió de los potreros y la encontró distinta, apagada, con una tristeza que no sabía nombrar. «¿Qué te pasa?», le preguntaba. «Nada»,
respondía ella, porque el miedo pesaba más que el amor, porque don Vicente la vigilaba a cada hora, y una sola palabra fuera de lugar podía volverse contra ella. Cargó su secreto sola, en un rancho lleno de gente, más sola que nunca en la vida. Al día siguiente, Carolina quiso hablar con Rosa, pero don Vicente la había mandado al pueblo con un encargo, apartándola a propósito. Quiso escribir a Andrés, pero el viejo controlaba el correo. Quiso huir, pero no tenía a dónde ir ni con qué. Se sintió atrapada como un pájaro en un puño. Y esa sensación de encierro, de estar rodeada de gente y a la vez completamente sola, fue quizá lo más cruel de todo. La casa grande, que había sido su hogar, se había vuelto una jaula. Un mes después, Carolina supo que estaba embarazada. La noticia, que en otra vida habría sido pura alegría, la llenó de un terror que le heló la sangre. Contó los días una y otra vez, con las manos temblando sobre el calendario de la cocina. Andrés llevaba casi 2 meses lejos cuando ocurrió aquella noche de tormenta. Las cuentas no mentían, y en el fondo de su alma, Carolina supo una verdad que no podía decir en voz alta sin que el mundo se derrumbara sobre ella. Cuando descubrió, semanas más tarde, que esperaba un hijo, Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Contó los días temblando. Andrés llevaba 2 meses fuera cuando ocurrió la tormenta. Las fechas eran una condena y una prueba al mismo tiempo. Se encerró en el baño y lloró en silencio, mordiéndose el puño para que nadie la oyera. Y luego, poco a poco, entre las lágrimas, nació en ella una decisión feroz. Ese hijo era inocente. Ese hijo sería suyo, y ella lo protegería, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Decidió callar y proteger a la criatura por encima de todo. Se dijo que criaría a ese hijo con amor, lejos de aquella casa, aunque tuviera que arrancarse el pasado a mordidas. Pero don Vicente, que la observaba como el halcón observa al conejo, notó los cambios antes que nadie. Notó las náuseas por las mañanas. Notó cómo ella se llevaba la mano al vientre sin darse cuenta. Y en la cabeza retorcida del viejo empezó a formarse un plan para librarse de ella de una vez y para siempre. Don Vicente no tardó en darse cuenta. Un hombre que ha hecho lo que él hizo, vive con el oído atento al peligro. Vio las náuseas de Carolina. Vio su palidez. Ató los cabos con la frialdad de quien calcula pérdidas. Y entendió que aquella criatura por nacer era la única prueba viva de su crimen. En su cabeza retorcida, la solución fue simple y monstruosa. Había que sacar a Carolina del rancho antes de que hablara, y había que dejarla tan desacreditada que, si alguna vez hablaba, nadie la creyera. Porque don Vicente sabía lo que había hecho, y sabía que ese hijo era una prueba viviente de su crimen. Un hombre con conciencia habría caído de rodillas a pedir perdón. Pero don Vicente no tenía conciencia. Tenía orgullo, tierras y miedo, y el miedo, en los hombres poderosos, casi siempre se disfraza de crueldad. Decidió que la única forma de enterrar la verdad era enterrar a la testigo, sacarla del rancho antes de que hablara. El viejo urdió una mentira sucia. Reunió al capataz y a 2 peones de su confianza. Les dijo que había descubierto a Carolina robando dinero de las cuentas del rancho. Fabricó papeles, movió cifras, inventó un desfalco de 300,000 pesos que jamás existió. La misma mujer que había salvado la finca de la ruina fue acusada de saquearla, y como don Vicente Maldonado era el dueño de todo, su palabra pesaba más que cualquier verdad. La noche de la expulsión quedó grabada a fuego en la memoria de Carolina. Andrés había vuelto esa tarde. Don Vicente lo esperó en la sala con los papeles falsos sobre la mesa. «Tu esposa nos ha estado robando, hijo», dijo, con una tristeza actuada que daba asco. «Mira estos números, mira lo que ha hecho, y por si fuera poco, anda diciendo por el pueblo que la criatura que espera no es tuya». Aquella última mentira fue la puñalada más limpia, la que rompió a Andrés por dentro. Así nació la mentira del robo. Don Vicente pasó noches enteras fabricando la trampa. Alteró los libros que él mismo guardaba, inventó facturas, sobornó a un empleado del banco para que firmara un papel falso. Cuando tuvo la mentira armada,
La guardó como un arma cargada, esperando el momento de disparar. Ese momento llegó el día en que Andrés regresó de los potreros, cansado, con frío en los huesos y ganas de abrazar a su esposa. En lugar de un abrazo, lo esperaba la peor noche de su vida. Carolina lo negó todo. Lloró, suplicó, juró por su madre que jamás había robado un peso. «Andrés, mírame, tú me conoces, yo nunca te haría eso», dijo, tomándole las manos. Pero don Vicente había plantado la duda con la precisión de un cirujano. «¿Y de quién es entonces?», gritó Andrés con el rostro descompuesto. «Dime de quién es». Y Carolina, atrapada entre la verdad imposible y la mentira que la condenaba, se quedó muda. Ese silencio la sentenció. Cuando la echaron, esas mismas señoras del pueblo tuvieron un festín de chismes. Ya decía yo que esa muchacha no era de fiar. Robó, dicen, una fortuna. Y encima, ¿quién sabe de quién era el hijo? Las lenguas se afilaron sin piedad sobre una mujer que no estaba presente para defenderse. Así funciona la calumnia. Vuela ligera, se posa en todas partes, y cuando por fin llega la verdad a desmentirla, ya ha hecho su nido en 100 memorias. Por eso Carolina supo, años después, que limpiar su nombre no sería fácil, pero también supo que valía la pena intentarlo. Don Vicente se levantó de su silla con una calma terrible. «Fuera de mi rancho», dijo, señalando la puerta. «Esta noche. Y no vuelvas nunca. Si abres la boca contra esta familia, te acuso de ladrona ante todo el estado. Ya lo tengo todo listo». Andrés no la defendió. Se quedó sentado con la cara entre las manos, incapaz de mirar a la mujer que amaba. Ese fue el peor golpe de todos. No la crueldad del viejo, sino el silencio del hombre que había jurado protegerla. Carolina subió a su cuarto por última vez. Metió 2 vestidos y unas monedas en una bolsa de tela. Miró la cama, la ventana, el pasillo donde había sido feliz durante un tiempo breve. Bajó las escaleras con la barbilla en alto, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Al pasar junto a don Vicente, se detuvo un segundo. Lo miró a los ojos sin miedo. «Usted sabe la verdad», le dijo en voz baja. «Y algún día esta tierra la va a saber también». La madre de Carolina, allá en el pueblo donde vivía sola, nunca dejó de rezar por su hija durante aquellos años de silencio. No entendía por qué Carolina apenas la visitaba, por qué en sus cartas había siempre una tristeza escondida. La anciana intuía que algo grave había ocurrido en el rancho, pero respetó el silencio de su hija. «Cuando quieras contármelo, aquí estaré», le escribió una vez. «Y si no quieres contarlo nunca, también aquí estaré. Una madre no necesita saberlo todo para seguir queriendo». Esas palabras fueron para Carolina un refugio en medio de la tormenta. El viejo no respondió, pero un músculo se le movió en la mandíbula. Carolina cruzó el portón de hierro descalza en el alma, con la bolsa al hombro y una vida creciéndole por dentro. La noche era fría y sin luna. Los álamos se mecían como testigos mudos. Nadie fue tras ella. Nadie encendió una luz para alumbrarle el camino. Caminó hasta la carretera y allí se sentó a esperar el primer camión que la llevara lejos, muy lejos, de los álamos. Muchas veces, cuando contamos esta clase de historias, alguien pregunta lo mismo. ¿Por qué no habló? ¿Por qué no gritó la verdad en el pueblo entero? Y la respuesta es más dura de lo que parece. Porque el poder no solo golpea, también compra el silencio con miedo. Si tú hubieras estado en el lugar de Carolina esa noche, sin dinero, sin apoyo, y con un hijo en camino, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves, y dime qué habrías hecho tú. Lo que siguió ya se ha contado. La acusación falsa, la duda sembrada sobre la paternidad del hijo, el silencio de Andrés, la expulsión en la noche. Pero hay un detalle que Carolina no olvidó jamás. Al cruzar el portón, con la bolsa al hombro y la lluvia todavía cayendo, se volvió una última vez hacia la casa iluminada, y en la ventana del piso de arriba creyó ver la silueta de Rosa, con una mano apoyada en el vidrio, despidiéndola. Ese pequeño gesto, esa única persona que la lloraba, fue lo único cálido que se llevó de los álamos. El camión la dejó en Monterrey al amanecer. Una ciudad enorme, ruidosa, indiferente.
Carolina tenía 22 años, un embarazo de 3 meses y 800 pesos en el bolsillo. Durmió la primera noche en la banca de una terminal, abrazada a su bolsa de tela. Lloró hasta quedarse seca, y a la mañana siguiente, cuando el sol entró por los ventanales sucios de la estación, tomó la decisión que le salvaría la vida. Iba a levantarse, por ella y por el hijo que llevaba dentro. En Monterrey hubo un invierno especialmente duro en que Carolina estuvo a punto de rendirse. Santiago tenía 2 años y una fiebre que no bajaba. Ella había perdido un empleo por faltar cuidándolo. No tenía para la renta ni para las medicinas. Una noche, sentada en el suelo del cuarto helado, con el niño ardiendo en brazos, Carolina lloró como no había llorado desde la expulsión. «No puedo más», susurró al techo. «Ya no puedo más». Pero entonces Santiago, entre sueños febriles, le acarició la mejilla con su manita, y aquella caricia fue suficiente. Al día siguiente, Carolina se levantó otra vez. Los primeros días en Monterrey fueron los más duros de toda su vida. Dormía en pensiones baratas, contando las monedas una y otra vez. Comía una sola vez al día para que el dinero durara. Por las noches, tumbada en un catre ajeno, se llevaba la mano al vientre apenas abultado y hablaba en voz baja con la criatura. «Aguanta, mi amor, yo te voy a sacar adelante. Aunque el mundo entero nos haya dado la espalda, tú y yo vamos a salir de esta». En Monterrey los primeros meses fueron una lucha diaria contra el hambre y el desánimo. Carolina barría oficinas de madrugada, lavaba ropa ajena, vendía gelatinas en las paradas de camión. Cada peso que ganaba lo guardaba con religiosidad. Se hizo un cuaderno donde anotaba cada gasto, cada ingreso, como si el rancho le hubiera enseñado que en los números está la supervivencia. Y en la última página de ese cuaderno escribió una frase que leería 1000 veces. «Algún día volveré, no a vengarme, a que se sepa la verdad». Pensó muchas veces en volver a casa de su madre, pero le dio vergüenza. No quería llegar derrotada, con la barriga creciendo y una historia que no podía contar. Le escribió una carta corta, diciéndole solo que se había separado de Andrés, que estaba bien, que no se preocupara. Ocultó lo demás para protegerla. Su madre era una mujer mayor y enferma del corazón, y Carolina prefirió cargar sola con el peso antes que ponerlo sobre esos hombros cansados. El embarazo avanzó entre penurias, pero Carolina no dejó de cuidarse. Comía lo que podía, caminaba para mantenerse fuerte, hablaba con su hijo por nacer como con un compañero de batalla. «Vamos a estar bien, chiquito», le decía, acariciándose el vientre en el camión rumbo al trabajo. «Tú y yo contra el mundo, y el mundo no sabe con quién se metió». Aquella ternura terca fue su motor. En los peores momentos, cuando quería tirarse a morir, la pateadita del bebé la devolvía a la vida. El día del parto estuvo sola. No había marido, ni madre, ni amiga en la sala de espera. Solo una enfermera cansada y el ruido de un hospital lleno. Pero cuando pusieron a Santiago sobre su pecho, todo el dolor del mundo se volvió pequeño. El niño la miró con esos ojos recién abiertos, y Carolina supo que ya nunca volvería a estar sola de verdad. «Hola, mi amor», le susurró llorando. «Bienvenido. Perdón por el mundo que te tocó. Te prometo que juntos lo vamos a hacer mejor». Cuando Santiago era pequeño en Monterrey, a veces preguntaba por su papá. Carolina nunca le mintió, pero tampoco lo hirió. «Tu papá es una historia larga y difícil, mi amor», le decía. «Un día, cuando seas grande, te la voy a contar toda. Por ahora, quédate con esto. Tú tienes una mamá que te quiere por 2, por 3, por 1000, y eso te sobra para ser feliz». El niño se conformaba con esa respuesta y volvía a jugar, y Carolina, mirándolo, se prometía en silencio que llegaría el día en que ese niño conocería la verdad entera, contada con amor y no con odio. Buscó trabajo puerta por puerta, barrió pisos, lavó platos, cuidó ancianos por las noches, rentó un cuarto pequeño en un barrio de la periferia, con una ventana que daba a un muro. Comía poco para que a la criatura no le faltara nada, y por las tardes, cuando el cuerpo le pedía descanso, sacaba unos cuadernos viejos y repasaba las cuentas, los números, los libros de contabilidad.
porque Carolina sabía una cosa que don Vicente había querido enterrar. Ella tenía una cabeza que valía oro. Doña Chelo, la de la pensión, se convirtió en la abuela que Santiago no tenía. Le contaba cuentos, le cocinaba atole, lo regañaba con cariño. «Este niño va a ser alguien grande», decía siempre. «Tiene los ojos despiertos, como su madre». Cuando doña Chelo murió, años después, Carolina la enterró como a familia y lloró de verdad. Porque en la lista de las personas que la habían salvado, aquella viejita de la pensión ocupaba un lugar de honor. La bondad de los humildes, aprendió Carolina, es la que sostiene el mundo cuando los poderosos lo derrumban. Santiago nació en un hospital público una madrugada de invierno. Carolina lo tuvo entre los brazos, diminuto y rojo y perfecto, y en ese instante entendió algo definitivo. Aquel niño no cargaría jamás con el peso de cómo había llegado al mundo. Sería solo suyo, hijo de su fuerza y de su ternura, y nada más. «Tú vas a ser libre», le susurró al oído. «Yo me voy a encargar de eso, aunque me cueste la vida entera». La dueña de la pensión, una señora llamada doña Chelo, se apiadó de ella. Le dejó un cuarto pequeño a cambio de que Carolina llevara las cuentas del negocio y ayudara en la cocina. «Yo también fui joven y estuve sola con un hijo», le dijo una tarde, sirviéndole un plato de caldo caliente. «Sé lo que es que te miren feo por criar sin marido. No dejes que nadie te haga sentir menos, muchacha. Una madre que trabaja honrada vale más que 100 señoras de sala». Carolina guardó esas palabras como un tesoro. Con doña Chelo aprendió a no bajar la cabeza. Con el pequeño Santiago aprendió a no rendirse. El niño fue creciendo en aquel cuarto humilde, entre libros de cuentas y ollas de la pensión. Sus primeras palabras las dijo entre huéspedes de paso y olor a café. Y aunque a Carolina le dolía no poder darle más, veía que el niño crecía sano, reído y querido, y eso le bastaba para seguir. Los años siguientes fueron una escalada lenta y feroz. Carolina consiguió un empleo de auxiliar en una pequeña empresa de granos. El dueño, un hombre honrado llamado don Ernesto, notó pronto que aquella muchacha veía errores donde nadie los veía. La ascendió. Luego la volvió a ascender. Le pagó cursos de administración. En 5 años, Carolina pasó de barrer pisos a llevar las finanzas de toda la compañía. Criar a un recién nacido trabajando doble turno fue una hazaña que solo las madres solas entienden. Carolina lo llevaba amarrado al pecho mientras trapeaba. Lo amamantaba entre camión y camión. Dormía 3 horas y volvía a empezar. Doña Chelo, la dueña de la pensión, la ayudaba cuidando al niño algunas noches. «Descansa, muchacha, que yo te lo cuido», le decía. Y Carolina, agradecida hasta las lágrimas, aprendió que la familia no siempre es la de sangre. A veces es la gente buena que el destino pone en el camino. No todo fue línea recta. Hubo caídas. Una vez, Santiago enfermó de bronquitis y estuvo 3 días en el hospital, y Carolina gastó en medicinas todo lo que había ahorrado en un año. Otra vez, un jefe intermedio quiso aprovecharse de ella, insinuando favores a cambio de un ascenso. Carolina lo miró a los ojos y le dijo, con una calma de acero, que prefería barrer pisos toda la vida antes que deberle nada a un hombre así. Y volvió a empezar desde abajo, sin doblarse. Santiago creció entre carencias, pero nunca le faltó amor. Su primer juguete fue una vaca de madera que un carpintero del barrio le regaló. Su primer libro, uno usado que Carolina compró en un tianguis por unas monedas. El niño aprendió a leer temprano, porque su madre le leía cada noche por cansada que estuviera. «El que lee, nadie lo engaña», le repetía. «Y a ti, mi amor, nadie te va a volver a engañar como me engañaron a mí». Santiago no entendía del todo esas palabras, pero las guardaba como guardan los niños lo que dicen las madres con el corazón. Cada golpe la hacía más fuerte, cada humillación más firme. Aprendió que el respeto no se pide, se impone con trabajo y con carácter. Aprendió inglés en las noches, por si acaso. Aprendió de leyes, de bancos, de contratos. Se volvió una mujer a la que era muy difícil engañar, porque había conocido de cerca la traición y ya no confiaba en las palabras bonitas, sino solo en los hechos y en los números que no mienten.
No fue suerte, fue trabajo hasta el hueso, noches sin dormir, sábados encerrada con los libros. Fue tragarse el orgullo 1000 veces y levantarse otras 1000. Fue criar a Santiago sola, ayudarlo con las tareas con los ojos cerrados de cansancio, contarle cuentos inventados sobre un valle lejano lleno de álamos donde algún día irían juntos. El niño creció sano, curioso y bueno. Y Carolina, sin darse cuenta, se fue volviendo de acero por dentro. El día en que Carolina firmó la compra de la empresa de granos, se encerró en el baño de la oficina y se miró largamente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la muchacha asustada de la terminal. Tenía arrugas nuevas, una firmeza en la mandíbula, unos ojos que habían visto de todo. «Lo lograste», se dijo en voz baja. «Sola, con un hijo, contra todo, lo lograste». Y por un instante permitió que el orgullo la llenara. Luego se lavó la cara, se acomodó el saco y salió a firmar. El trabajo no espera, ni siquiera los días de triunfo. Cuando Santiago cumplió 6 años, don Ernesto la llamó a su oficina. Estaba enfermo, sin hijos, y quería retirarse. «Carolina», le dijo, «esta empresa la levantaste tú tanto como yo. Quiero venderte mi parte a plazos. Págame con las ganancias, poco a poco. Yo confío en ti más que en cualquier banco». Ella lo miró sin poder creerlo, y por primera vez en años se permitió soñar de nuevo. En 4 años más, Carolina Rodríguez se convirtió en dueña de la empresa de granos. La expandió, abrió sucursales, firmó contratos con ranchos y agricultores de 3 estados. Aprendió de leyes, de contratos, de tierras, se rodeó de gente honesta. Compró una casa modesta pero limpia, con un patio donde Santiago jugaba con un perro llamado Canela. De la muchacha descalza de la terminal no quedaba nada, y sin embargo, algo seguía sin cerrarse dentro de ella. El trabajo en la empresa de granos fue la puerta que cambió todo. Don Ernesto, el dueño, era un viudo mayor, honrado y solitario, que había construido su negocio con esfuerzo. Al principio contrató a Carolina para archivar papeles, pero pronto notó que aquella muchacha detectaba errores que a sus contadores se les escapaban. Un día, ella le señaló un fraude de un proveedor que le habría costado una fortuna. Don Ernesto se quitó los lentes, la miró largo rato y le dijo: «Tú no naciste para archivar papeles. Ven, siéntate, vamos a hablar de tu futuro». Su madre alcanzó a verla triunfar antes de morir. Carolina la llevó a vivir con ella los últimos años. La cuidó, le pagó los mejores médicos. Una tarde, ya muy débil, la anciana le tomó la mano y le dijo lo que llevaba años callando. «Hija, yo sé que en aquel rancho te pasó algo que nunca me contaste. Lo vi en tus ojos cuando volviste. No te pido que me lo digas, solo te pido una cosa. No dejes que ese dolor te robe la ternura. Fuiste fuerte, ahora sé libre». Aquellas palabras acompañaron a Carolina el resto de su vida. Su madre murió en paz, orgullosa de la mujer en que se había convertido su hija. Y Carolina, huérfana ya de todo lo antiguo, se quedó sola con Santiago en el mundo. Fue entonces, en el silencio que dejó esa pérdida, cuando la vieja herida del rancho volvió a doler con fuerza, como si la muerte de su madre le hubiera quitado el último escudo entre ella y el pasado. El primer contrato que unió, sin que ella lo buscara, su empresa de granos con el Valle de los Álamos, fue obra del azar. Un ranchero vecino a Los Álamos necesitaba un proveedor confiable y alguien le recomendó a la señora Rodríguez de Monterrey. Cuando Carolina vio la dirección de entrega en el papel, se le heló la mano. San Rafael de Los Álamos. El nombre que había evitado durante una década apareció de pronto en su escritorio, como si el destino tocara la puerta. Estuvo a punto de rechazar el contrato. Luego respiró hondo y lo firmó. Algunas puertas, entendió, se abren para que uno por fin las cruce, porque el dinero sana el hambre, pero no la injusticia. Carolina había reconstruido su vida, sí, pero cada tanto, en la quietud de la noche, volvía a ver el portón de hierro, volvía a escuchar la voz de don Vicente. «Nadie te va a creer». Volvía a sentir el silencio de Andrés, que dolía más que cualquier grito, y sabía que mientras esa herida siguiera abierta, no sería del todo libre.
ni ella ni su hijo. A partir de ahí la carrera de Carolina despegó. Don Ernesto la mandó a estudiar, le confió cuentas cada vez más grandes, la presentó a sus socios como su mano derecha. «Es la mujer más honrada e inteligente que he conocido», decía con orgullo. Carolina le devolvió esa confianza multiplicada. Bajo su gestión, la empresa creció como nunca, y en cada logro, ella pensaba en el rancho, en el viejo que la había llamado ladrona, y una voz interior le decía: «Mira lo que hace la ladrona que echaste. Mira en quién se convirtió». Un día, sin buscarlo, la verdad empezó a alcanzarla. Uno de sus contratos nuevos era con un rancho vecino a Los Álamos. Al revisar los papeles, Carolina leyó ese nombre otra vez, después de tantos años, y el corazón le dio un vuelco. Preguntó con cuidado cómo andaban las cosas por aquella finca, y lo que le contaron encendió en ella una luz que llevaba mucho tiempo apagada. Le dijeron que el rancho Los Álamos se caía a pedazos, que don Vicente, ya viejo y enfermo, había hundido la finca en deudas, que su hijo Andrés se había vuelto un hombre triste y silencioso, atado a la tierra sin fuerzas para salvarla, que el banco amenazaba con rematar las 1000 hectáreas por una deuda de varios millones de pesos, y que nadie en el valle quería comprarla, porque cargaba, decían, con una vieja mala suerte. Pero el éxito no llenó el vacío. Por fuera, Carolina era una mujer de negocios respetada, dueña de su destino. Por dentro, seguía siendo aquella joven parada bajo la lluvia, con una injusticia clavada en el alma. Había noches en que despertaba sudando, oyendo la voz de don Vicente: «Nadie te va a creer». Había tardes en que veía a un anciano de espaldas anchas por la calle y el corazón se le paraba. La herida seguía ahí, abierta, esperando, y Carolina sabía que ningún dinero, ningún cargo, ningún éxito la cerraría. Solo la verdad podría hacerlo. La licenciada Fuentes, la abogada de Carolina, no era solo una profesional. Con los años se había vuelto su amiga y su consejera. Fue ella quien, al conocer toda la historia, le dijo una frase que Carolina recordaría siempre. «Hay dos formas de cerrar una herida: tapándola para que nadie la vea, o limpiándola aunque duela para que sane de verdad. Tú llevas 10 años tapándola, es hora de limpiarla». Aquella conversación fue el empujón final. Carolina entendió que volver a Los Álamos no era un capricho ni una venganza. Era por fin la única forma de sanar. Aquella noche Carolina no durmió. Se sentó en el patio de su casa, bajo las estrellas, con una taza de café que se enfrió sin que la tocara. Santiago dormía adentro. El perro Canela roncaba a sus pies, y en su cabeza giraba una sola idea, enorme y peligrosa. Podía comprar Los Álamos. Tenía el dinero. Tenía los contactos. Podía comprar el rancho que la había echado y mirar a don Vicente a los ojos como su dueña. Cuando Carolina reunió las pruebas de su inocencia, se dio cuenta de un detalle que la conmovió hasta las lágrimas. En los viejos libros de contabilidad, en las últimas páginas que ella había llenado antes de que la echaran, había pequeñas anotaciones al margen, recordatorios de cumpleaños de los peones, notas sobre qué familia necesitaba ayuda, apuntes sobre un niño enfermo al que había que llevar al médico. Aquellos márgenes eran el retrato de la mujer que había sido, una mujer que cuidaba de todos. Y verlos 10 años después, le recordó que ni el peor golpe había logrado borrar esa parte de ella. Pero enseguida se detuvo, porque no quería venganza, o al menos no solo venganza. La venganza era fácil: comprar la finca, echar al viejo a la calle, disfrutar su ruina. Eso la habría igualado a él, y Carolina había pasado 10 años volviéndose alguien mejor que él. Lo que ella quería era otra cosa, más difícil y más limpia. Quería la verdad. Quería que el valle entero supiera quién había sido inocente y quién culpable aquella noche de tormenta. Habló largo con su abogada, una mujer sabia llamada la licenciada Fuentes. «Puedes comprar la deuda del rancho antes que el banco lo remate», le explicó. «Si compras la deuda te vuelves su acreedora. Legalmente el rancho queda en tus manos si no pagan. Pero Carolina, piénsalo bien. Volver a ese lugar te va a costar caro por dentro. ¿Estás segura de que quieres reabrir esa herida?»
Carolina la miró y respondió sin dudar. Nunca cerró. Cuando por fin supo, por casualidad, que Los Álamos se hundía, algo se ordenó dentro de ella. No fue alegría por la desgracia ajena, fue la certeza de que había llegado la hora. Durante días le dio vueltas. ¿Y si volvía? ¿Y si enfrentaba al fantasma que la perseguía desde hacía 10 años? Su hijo ya era grande. Ella era fuerte. Tenía los medios. Y sobre todo, tenía la razón. Aquella noche escribió en su cuaderno viejo, debajo de la frase de tantos años atrás, 3 palabras nuevas. Llegó el día. Hubo algo más que empujó su decisión. Al investigar los viejos papeles, la licenciada Fuentes encontró un dato enterrado. El supuesto desfalco de 300,000 pesos por el que la habían echado jamás se había denunciado a la ley. Nunca hubo pruebas, nunca hubo juicio, porque nunca existió el robo. Y en un cajón olvidado del registro del pueblo dormían los libros de contabilidad originales del rancho, los que Carolina había llevado con letra impecable y que demostraban que ella jamás tocó un peso ajeno. La preparación fue minuciosa. Carolina no era una muchacha impulsiva, era una mujer que había aprendido a planear. Reunió pruebas, contrató a la mejor abogada, estudió la situación legal del rancho hasta el último detalle. No iba a improvisar, no iba a dejar ningún cabo suelto, y sobre todo, decidió el tono con que volvería. No con gritos, no con escándalo, con la serenidad demoledora de quien tiene la verdad de su lado y ya no le teme a nadie. La serenidad, había aprendido, asusta más que la furia. Cuando Carolina llegó por primera vez al rancho tras 10 años, antes de bajar de la camioneta, se quedó un momento mirando el portón. Recordó cada noche que había soñado con ese instante. En sus sueños, a veces gritaba, a veces lloraba, a veces se vengaba con crueldad. Pero ahora que el momento era real, no sentía nada de eso. Sentía una calma extraña, como la del mar antes del amanecer, y entendió que los 10 años no habían sido solo de dolor. Habían sido también de preparación. La habían vuelto capaz de enfrentar aquello sin quebrarse. La habían vuelto libre. Aquellos libros eran su inocencia por escrito, su nombre limpio, guardado bajo el polvo durante 10 años. Cuando Carolina los tuvo entre las manos, reconoció su propia letra de muchacha y se le llenaron los ojos. «Aquí estoy», murmuró. «Aquí está la verdad que él quiso enterrar». Los mandó copiar, autenticar y guardar en la carpeta de cuero. Esa carpeta sería su espada. No de fuego, sino de justicia. La licenciada Fuentes viajó en persona hasta San Rafael para conseguir esos libros. El registrador, un hombre viejo llamado don Casimiro, los recordaba bien. «Estos papeles los guardé yo mismo hace 10 años», contó. «El propio don Vicente los trajo diciendo que eran prueba de un robo. Pero yo los revisé, señorita, y aquí no hay ningún robo. Al contrario, nunca entendí por qué corrieron a esa muchacha. Siempre me pareció una gran injusticia». Don Casimiro, sin saberlo, se había vuelto el guardián involuntario de la inocencia de Carolina. Firmó y selló cada copia, con manos temblorosas pero contentas. «Dígale a esa señora, quien quiera que sea, que la verdad tardó, pero llegó», dijo al despedirse. La licenciada Fuentes sonrió. «Se lo diré. Y créame, don Casimiro, usted acaba de ayudar a enderezar una vida entera». Antes de partir, se sentó con Santiago. El niño ya tenía 9 años y una madurez tranquila. «Hijo, vamos a hacer un viaje», le dijo. «Vamos a un lugar donde tu mamá sufrió mucho hace tiempo. Pero no vamos a hacer daño a nadie. Vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Entiendes la diferencia entre vengarse y hacer justicia?» Santiago la miró con esos ojos serios que a veces la asustaban de tan sabios. «Sí, mamá. Vengarse es para uno. Hacer justicia es para todos». Carolina lo abrazó fuerte, sorprendida por la claridad de su hijo. Preparó los documentos, cerró tratos con el banco, dejó todo listo en la empresa. Y una mañana de otoño, 10 años después de haber salido descalza en el alma, subió a su camioneta con Santiago y la carpeta de cuero y tomó la carretera hacia el Valle de los Álamos. El camino le pareció más corto que en su recuerdo.
O tal vez ella se había vuelto más grande que su miedo, y así llegamos de nuevo a aquella tarde, al portón de hierro que crujió con su vieja memoria, a la mujer serena parada sobre la tierra roja, con un niño a su lado y una carpeta bajo el brazo, a la figura encorvada que la observaba desde la ventana de la casa grande, sintiendo subir por la nuca un frío que conocía. Solo que ahora sabemos quién es ella, y sabemos lo que carga, y todo lo que viene, por fin, cobra sentido. Carolina no tocó la campana. Empujó el portón, que cedió con un lamento, y entró caminando por el sendero de tierra. Santiago iba a su lado, mirándolo todo. Los establos vacíos, los corrales sin ganado, la pintura descascarada de la casa grande, el pozo con la polea rota. Los Álamos, que había sido el rancho más próspero del valle, era ahora la sombra ruinosa de sí mismo, y en medio de esa ruina, un hombre viejo salió al porche apoyado en un bastón. Don Vicente la miró acercarse. Ya no había duda en él, la había reconocido. «Tú», dijo con voz ronca y rabiosa, «¿cómo te atreves a poner un pie aquí? Vete antes de que llame a la policía, ladrona». Carolina se detuvo a unos metros. No bajó la vista, no tembló. «Buenas tardes, don Vicente», dijo con calma. «Vengo a hablar de negocios y de la verdad». En ese momento se abrió la puerta de la casa y apareció Andrés. Los 10 años lo habían gastado. Estaba más flaco, con canas tempranas y una tristeza clavada en la cara. Cuando vio a Carolina, se quedó paralizado como si mirara a un fantasma. Los labios le temblaron. «¿Carolina?», susurró. Luego bajó los ojos hacia el niño, y algo en su pecho se detuvo, porque en el rostro de Santiago había un aire, un gesto, que le resultó imposible de ignorar. «Este es mi hijo, Santiago», dijo Carolina con voz firme. «Tiene 9 años, nació 6 meses después de que su padre me echara de este rancho como a una perra, acusándome de un robo que nunca existió». Don Vicente palideció. «Cállate», ordenó. Pero Carolina ya no obedecía a ese hombre. «No, don Vicente, callé 10 años. Ya no. Hoy vengo a hablar y usted va a escuchar, porque esta vez traigo pruebas». Hay momentos en la vida en que una persona decide dejar de tener miedo, y esos momentos merecen ser contados para que otros que aún callan encuentren su propia voz. Si historias como esta, sobre gente humilde que se levanta y busca justicia sin perder la dignidad, te llegan al corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Ahora sigamos, porque lo que Carolina saca de esa carpeta lo cambia todo. Carolina abrió la carpeta de cuero sobre la baranda del porche. Sacó los libros de contabilidad originales, autenticados por el registro del pueblo. «Estos son los libros que yo llevaba», dijo mostrándolos. «Mi letra, mis cuentas, cada peso de este rancho anotado. Aquí está la prueba de que jamás robé nada. Al contrario, salvé esta finca de la quiebra cuando su capataz los desangraba». Andrés se acercó, tomó los libros con manos temblorosas y empezó a leer. Mientras Andrés leía, el silencio se hizo espeso. Los números eran claros como el agua. Ingresos, gastos, ahorros, el robo del capataz descubierto y detenido por Carolina, y en ninguna página, ni un solo peso desviado por ella. Andrés levantó la vista hacia su padre, con una pregunta terrible formándose en su cara. «Padre», dijo despacio, «si ella nunca robó, ¿por qué la acusaste? ¿Por qué me hiciste creer todo aquello?». Durante la confrontación, hubo un momento en que don Vicente, acorralado, intentó una última defensa miserable. «Todo lo hice por la familia», dijo, «por proteger el apellido, la tierra, el nombre». Carolina lo miró con una tristeza infinita. «No, don Vicente, lo hizo por miedo a que se supiera lo que era usted en realidad. Y el miedo no es una excusa. Yo también tuve miedo, todos estos años. Pero mi miedo no lastimó a nadie. El suyo destruyó vidas. Esa es toda la diferencia entre usted y yo». El viejo no tuvo nada que responder. Don Vicente se aferró al bastón. La mandíbula le temblaba. «Son papeles falsos», escupió. «Los mandó a hacer ella, la muy lista». Carolina no se alteró. Sacó de la carpeta un segundo documento.
El registro del pueblo certifica que estos libros llevan 10 años guardados en su archivo, desde antes de que yo me fuera. Nadie los tocó. No hay forma de que los falsificara, y usted lo sabe, don Vicente. En ese momento, una figura apareció en la puerta de la cocina. Era Rosa, la vieja cocinera. Seguía en el rancho, más encorvada, más canosa, pero con los mismos ojos vivos. Cuando reconoció a Carolina, se le llenaron los ojos de lágrimas y se llevó las manos a la boca. «Niña», murmuró. «Niña», volvió. Sabía que iba a volver. «Se lo dije a todos, que usted no era ninguna ladrona». Y cruzó el patio despacio, con los brazos abiertos, para abrazar a la mujer que había querido como a una hija. El abrazo de Rosa fue como un ancla en medio de la tormenta. Carolina cerró los ojos y por un instante volvió a ser la muchacha que amasaba pan al amanecer. «Usted me avisó, Rosa», le dijo al oído. «Usted me avisó y yo no le hice caso». «Ya no importa, niña», respondió la vieja. «Lo que importa es que está aquí entera con la frente en alto y con este angelito de su mano». Rosa miró a Santiago y le acarició la cara, llorando de alegría. La presencia de Rosa, testigo de tantos años, cambió el aire en el porche. Ya no era la palabra de Carolina contra la de don Vicente. Había una anciana honrada que había visto crecer aquella injusticia con sus propios ojos. «Yo vi cómo la trataba el patrón», dijo Rosa, mirando de frente al viejo. «Yo vi el miedo en su cara aquellos días. Y siempre supe, don Vicente, que usted cargaba con algo sucio. Que Dios me perdone, pero es la verdad». Después de que la verdad saliera a la luz en el porche, hubo un largo silencio en el que nadie supo qué decir. Fue Santiago quien lo rompió. El niño, que había escuchado todo sin entender del todo, se acercó a su madre, le tomó la mano y dijo en voz clara: «Mamá, tú eres la persona más valiente que conozco». Carolina lo miró y en ese momento, delante de don Vicente derrotado y de Andrés arrodillado, sintió que toda su lucha había valido la pena, porque la mayor herencia que le dejaría a su hijo no era el rancho. Era el ejemplo de una mujer que no se dejó vencer. Don Vicente no respondió. Su silencio fue la confesión más ruidosa. Carolina dio un paso adelante. Ya no había odio en su voz, solo una firmeza vieja y cansada. «Yo sé por qué, Andrés, y creo que en el fondo tú también empiezas a sospecharlo. Tu padre me acusó de robar para que nadie creyera nunca lo que yo pudiera contar, porque había algo mucho peor que un robo detrás de todo esto, algo que él necesitaba enterrar conmigo». Habló con Santiago con honestidad, a la medida de sus 9 años. No le contó los detalles crueles, le contó lo esencial, que a su mamá la habían tratado muy mal en un lugar, hacía mucho, que la habían acusado de algo que no hizo, y que ahora iban a ir a poner las cosas en su sitio sin hacerle daño a nadie. «¿Vamos a pelear?», preguntó el niño. «No, mi amor», respondió Carolina. «Vamos a hacer algo más difícil que pelear. Vamos a decir la verdad y a ser mejores que quienes nos hicieron mal». El aire se volvió irrespirable. Andrés miró a Carolina, luego al niño, luego a su padre. Las piezas empezaban a encajar en su cabeza, una a una, con un horror creciente. La fecha del embarazo, los meses que él había pasado lejos en los potreros, la forma en que su padre siempre había querido a Carolina fuera de la casa. «Papá», dijo con un hilo de voz, «¿qué hiciste? Por Dios, dime que no fue lo que estoy pensando». El viaje de regreso fue extraño para Carolina. Cada kilómetro que la acercaba al valle le devolvía un recuerdo. Aquí había parado el camión que la llevó. Allá estaba la gasolinera donde lloró la primera noche. Más adelante, la curva desde donde se veían por primera vez los álamos. Cuando esos árboles aparecieron en el horizonte, altos y viejos como siempre, a Carolina se le hizo un nudo en la garganta. 10 años. 10 años había esperado ese momento, y ahora que llegaba no sentía miedo. Sentía una calma honda, casi sagrada. Después de la confrontación en el porche, después de las lágrimas y las verdades, vino algo que nadie esperaba. Carolina no se instaló como una conquistadora en la casa grande. Alquiló una casa modesta en el pueblo y desde allí empezó a trabajar,
Quería que la gente viera que no había vuelto por lujo ni por revancha, sino por dignidad. Cada mañana subía al rancho en su camioneta, con Santiago, y se ponía a trabajar como una más. Esa humildad, en una mujer que legalmente ya era dueña de todo, desconcertó a más de uno y conmovió a muchos. Carolina no dijo la palabra. No hacía falta. Miró a don Vicente con una serenidad que pesaba más que 1000 acusaciones. «Yo sé la verdad de aquella noche de tormenta», dijo apenas. «Usted la sabe. Y hoy, por fin, ella también empieza a saberse. No vine a gritarla en la plaza para destruir a nadie. Vine a que dejaran de llamarme ladrona. Vine a limpiar mi nombre delante del único hombre cuyo respeto me importó alguna vez. Y ya lo hice». En los meses de la reconstrucción, Carolina tomó una decisión que asombró al valle. En lugar de despedir a los pocos peones viejos que habían servido a don Vicente, los mantuvo a todos, incluso a los que habían callado ante su expulsión. «No vine a repartir castigos», explicó. «Vine a construir. Y para construir hace falta gente, no enemigos». Aquella generosidad desarmó rencores antiguos. Poco a poco, hombres que habían servido con miedo aprendieron a servir con lealtad, y el rancho, que antes se movía por el temor, empezó a moverse por algo mucho más fuerte: el agradecimiento. Los peones de los Álamos aprendieron con doña Carolina algo que ningún patrón les había enseñado antes: que el trabajo digno merece un salario digno, pagado a tiempo y sin regateos, que un accidente en la faena se atiende de inmediato, no cuando sobra tiempo, que la palabra empeñada se cumple. Aquellas cosas, tan simples y tan justas, transformaron el ánimo de la finca. Los hombres trabajaban con gusto, cuidaban la tierra como propia, defendían el buen nombre del rancho. Porque cuando a la gente se la trata con respeto, la gente devuelve lealtad. Y esa lealtad, con los años, valió más que cualquier fortuna. Don Vicente se dejó caer en la silla del porche. Todo el poder que había acumulado durante una vida entera se derrumbó en un instante. El hombre temible del valle no era ahora más que un viejo enfermo, atrapado por su propia mentira. «No sabes lo que hiciste con mi vida», murmuró Carolina, sin rencor, casi con lástima. «Pero yo sí sé lo que hice con la mía. Me levanté y crié a este niño para que fuera bueno, no para que fuera como usted». El primer día que Carolina reunió a los trabajadores, les habló claro y de frente. «Yo fui de esta tierra hace años. Me fueron con una mentira. Hoy vuelvo como dueña, pero no vengo a mandar con miedo como se mandaba antes. Vengo a levantar este rancho con ustedes, no sobre ustedes. A todos les voy a pagar justo y a tiempo. Al que trabaje con honradez aquí tendrá su lugar seguro. Solo pido 2 cosas: verdad y respeto. Lo demás lo construimos juntos». Los peones, que habían conocido el látigo del viejo, no podían creer lo que oían. Andrés cayó de rodillas frente a Carolina. Lloraba como no había llorado en 10 años. «Perdóname», suplicó. «No te defendí. Tuve miedo de él toda mi vida, y por ese miedo te perdí. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí mi honra. Y tú, en cambio, saliste adelante sola. No merezco tu perdón, pero te lo pido igual». Carolina lo miró, y en su pecho lucharon 10 años de dolor con algo más grande que el dolor. Una tarde llegó al rancho una visita inesperada. Era Rubén, el hijo menor de don Vicente, el que se había ido a la ciudad años atrás huyendo del padre. Se había enterado de todo y volvía, tarde y confundido, a ver qué quedaba de su familia. Encontró a su padre viejo y vencido, a su hermano trabajando como administrador y a la cuñada que él apenas recordaba convertida en dueña de todo. Rubén no supo qué decir. Carolina lo recibió sin rencor. «Aquí hay lugar para quien venga en paz», le dijo. Y Rubén, que había pasado la vida escapando, encontró por fin un sitio donde quedarse. «Levántate, Andrés», dijo al fin. «De rodillas no vas a arreglar nada. El perdón no es un regalo que se pide. Es una decisión que toma el que fue herido, cuando está listo. Yo no vine a perdonar ni a castigar. Vine a que la verdad respirara. Lo que hagas ahora con esa verdad es cosa tuya. Pero óyeme bien. Este niño no vino a buscar padre.
Vino a ver de dónde salió su madre. Uno de aquellos peones era Timoteo, el mismo muchacho a quien Carolina había salvado la pierna 11 años atrás. Ya era un hombre hecho, con familia. Al reconocerla, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Patrona, ¿se acuerda de mí? Usted me salvó la vida cuando el hacha. Yo nunca creí que usted fuera ladrona, nunca. Y se lo dije a quien quiso oírme, aunque me costara el trabajo». Carolina lo abrazó. «Claro que me acuerdo de ti, Timoteo. Y mira, la vida da vueltas. Ahora vamos a levantar juntos esta tierra que tanto nos costó». Entonces Carolina reveló la última carta de su carpeta. Sacó un documento del banco y lo puso sobre la mesa del porche. «Hay algo más», dijo. El banco iba a rematar Los Álamos la semana entrante por una deuda de varios millones de pesos. Yo compré esa deuda. Hoy, legalmente, este rancho me pertenece. Cada hectárea, cada corral, cada piedra de esta casa que me echó, hoy es mía. Andrés cambió tanto en aquellos años que quienes lo habían conocido de joven apenas lo reconocían. El muchacho callado y sometido se había vuelto un hombre de trabajo, sereno y responsable. Había aprendido, tarde pero de verdad, que el valor no consiste en obedecer al más fuerte, sino en hacer lo correcto aunque cueste. Una noche, hablando con Santiago bajo las estrellas, le confesó algo. «Yo fui cobarde una vez, muchacho, y esa cobardía me costó todo. No repitas mi error. En la vida hay que tener el valor de defender a quien no puede defenderse, aunque tiembles, sobre todo cuando tiembles». El golpe fue absoluto. Don Vicente alzó la vista, incrédulo. La mujer a la que había expulsado como a nada era ahora la dueña de todo lo que él había construido. La rueda había girado por completo. Y sin embargo, Carolina no sonreía con triunfo. No había en ella el gozo cruel del que aplasta. Había algo mucho más difícil de mirar. Había decencia. «Podría echarlos hoy mismo como usted me echó a mí», dijo Carolina. «Podría dejarlos en la carretera de noche sin nada para que sintieran lo que yo sentí. Sería justo, dirían algunos. Pero no lo voy a hacer, porque yo no soy usted, don Vicente, y porque hay una diferencia entre la justicia y la crueldad que usted nunca entendió». Carolina puso otro papel sobre la mesa. Era un acta que había preparado con la licenciada Fuentes. «Andrés, esta es mi propuesta. El rancho es mío, pero no lo voy a abandonar ni a rematar. Lo voy a levantar de nuevo, como levanté todo lo demás. Y tú vas a trabajar en él, no como dueño, sino como administrador honrado, ganándote tu lugar. A tu padre le doy un cuarto, comida y techo hasta el último de sus días. No por él, por decencia, y porque el rencor pesa demasiado para cargarlo toda la vida». La reconstrucción de Los Álamos fue lenta pero firme. Carolina reinvirtió cada peso de ganancia en la tierra. Compró ganado sano, semilla buena, herramienta nueva. Perforó un pozo más profundo. Levantó galeras. Arregló la casa de los trabajadores, que estaba en ruinas. Puso reglas justas y las cumplió ella misma primero. En 2 años, el rancho que se caía a pedazos empezó a florecer, y la gente del valle, que al principio la miraba con desconfianza, empezó a mirarla con admiración, porque los hechos, a diferencia de las palabras, no mienten. Andrés no podía hablar. Asintió con la cabeza, humillado y agradecido a la vez. Don Vicente, en su silla, escondió el rostro entre las manos temblorosas. Por primera vez en su vida, aquel hombre orgulloso lloró. No lloraba por la finca perdida. Lloraba por haber descubierto demasiado tarde que la persona a la que más había despreciado había resultado ser la más grande de todos. Aquí me gustaría detenerme un momento y preguntarte algo. A ti que has llegado hasta aquí. Carolina tenía en sus manos el poder de destruir a quien la destruyó, y eligió no hacerlo. Eligió justicia sin crueldad, verdad sin venganza. ¿Habrías hecho tú lo mismo? ¿O crees que don Vicente merecía terminar en la calle esa misma noche? No hay respuesta fácil. Escríbeme en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. De verdad quiero leerte. Andrés cumplió su parte del trato con una entrega que sorprendió incluso a Carolina. Trabajaba de sol a sol, sin quejarse,
aceptando órdenes de la mujer a la que había fallado. En cada surco que abría, en cada cerca que reparaba, parecía intentar pagar una deuda imposible. No buscaba recuperar a Carolina como esposa, había entendido que eso era imposible. Buscaba recuperar algo más difícil, su propia dignidad. Y en ese esfuerzo callado, el hijo débil de don Vicente empezó por fin a convertirse en un hombre. Los meses siguientes fueron de una transformación lenta y honda en Los Álamos. Carolina se quedó a vivir en el pueblo con Santiago, en una casa cerca de la plaza, no en la casa grande. Todas las mañanas subía al rancho a supervisar la obra. Contrató peones nuevos, pagó salarios justos, arregló el pozo, levantó los corrales caídos, compró ganado joven y sano. La tierra roja, que llevaba años triste, empezó a reverdecer bajo su mano firme. La relación entre Andrés y Santiago se fue tejiendo despacio, como se teje lo delicado. Al principio, apenas se cruzaban miradas. Luego, Andrés le enseñó a montar un potro manso. Después, a distinguir las estrellas del norte. Santiago, que había crecido sin figura paterna, encontró en aquel hombre callado una compañía inesperada. Carolina observaba de lejos, sin intervenir. Había decidido que la verdad completa se la contaría a Santiago cuando fuera mayor y pudiera entenderla. Por ahora, dejaba que el niño y el hombre construyeran su propio vínculo, libre de las sombras del pasado. Rosa, la cocinera, vivió lo suficiente para ver a Carolina convertida en dueña de Los Álamos. Fue quizá la persona más feliz de todo el valle con aquel giro del destino. «Se lo dije, patrón», le repetía a don Vicente, sin crueldad pero sin callar. «Se lo dije hace años que esa muchacha valía oro. Nadie me hizo caso. Y mírela ahora». Cuando Rosa murió, ya muy anciana, Carolina la veló 3 noches y le mandó hacer una lápida de piedra buena. En ella hizo grabar una frase sencilla: «Aquí descansa una mujer que supo ver la verdad cuando todos estaban ciegos». Los peones viejos, los que habían quedado, la miraban trabajar con asombro. Aquella señora de ciudad sabía de ganado, de siembras, de cuentas y de gente. No mandaba desde un escritorio. Se metía al corral con las botas llenas de lodo. Revisaba las reses, probaba el agua del pozo, se sentaba a comer con los trabajadores el mismo guiso que ellos, y poco a poco, sin discursos, se fue ganando un respeto que ningún patrón de la región había tenido jamás. Don Vicente vivió sus últimos meses como un rey destronado en su propio castillo. Desde la ventana de su cuarto, veía renacer el rancho que él había hundido, gracias a la mujer que él había expulsado. Veía a los peones sonreír por primera vez en años. Veía a su hijo trabajar con un propósito nuevo. Y veía a aquel niño, Santiago, corretear por los patios donde él había impuesto el miedo. Cada una de esas imágenes era, para el viejo orgulloso, un espejo de todo lo que había destruido. Y no había peor castigo que ese espejo diario. Hubo quien, en el valle, le reprochó a Carolina su clemencia con don Vicente. «Debiste echarlo a la calle», le decían algunos. «Merecía morir en la miseria por lo que te hizo». Carolina escuchaba esos reproches y respondía siempre lo mismo: «Puede que lo mereciera, pero yo no merezco convertirme en lo que él fue. La crueldad se paga cara, no en dinero, sino en alma. Yo preferí pagar el precio de la decencia. Es más caro, pero se duerme mejor por las noches». No todos la entendían, pero los que la entendían la admiraban aún más. Carolina invirtió su propio dinero en levantar la finca, sin apuro y sin descanso. Compró maquinaria, arregló los caminos, tendió cercas nuevas. Contrató a un veterinario para el ganado y a un maestro para la futura escuela. En 2 años, Los Álamos volvió a dar cosechas. En 3, empezó a tener ganancias. Y la gente del valle, que al principio había dudado, comenzó a hablar de la nueva patrona con una mezcla de respeto y cariño que crecía cada día. Santiago, al crecer, tuvo que enfrentar la parte más difícil de su historia. El día en que su madre le contó toda la verdad sobre su origen, el joven se quedó mudo un largo rato. Luego preguntó, con la voz temblorosa: «¿Y yo qué soy entonces, mamá?» «Soy hijo del odio». Carolina lo tomó de la cara con las 2 manos
y le respondió con una firmeza que no admitía duda. Tú eres hijo de mi amor, y de nada más. La forma en que llegaste al mundo no te define lo que haces con tu vida. Y tú, hijo, eres lo mejor que me ha pasado. Nunca lo dudes. El valle entero observaba, entre el asombro y la murmuración. Al principio, corrieron rumores, que la mujer volvía por venganza, que iba a echar al viejo Maldonado a la calle. Pero conforme pasaban las semanas, la gente vio otra cosa. Vio a una mujer justa, que daba trabajo a quien lo necesitaba. Vio que respetaba a los peones y les pagaba a tiempo, y poco a poco, la historia verdadera empezó a filtrarse, como el agua encuentra siempre su cauce. Rosa, la cocinera, fue quien cuidó al viejo en su vejez, por pura caridad cristiana. Un día, don Vicente le preguntó, con la voz temblorosa, «Rosa, ¿tú crees que Dios perdona lo que yo hice?» La anciana, que sabía más de lo que decía, lo miró con una mezcla de pena y firmeza. «Dios perdona al que se arrepiente de verdad, patrón, pero el arrepentimiento no son palabras, son actos. ¿Qué acto de verdad ha hecho usted para reparar el daño?» El viejo bajó la cabeza, y esa pregunta lo persiguió hasta el último de sus días. Fue la propia gente del pueblo la que reconstruyó el nombre de Carolina sin que ella tuviera que gritar nada. Los viejos recordaron a la muchacha honrada de la tienda de telas. El registrador contó en voz baja lo de los libros de contabilidad guardados 10 años. Y aunque nadie supo con certeza toda la verdad de aquella noche de tormenta, todos entendieron una cosa clara. A aquella mujer la habían echado con una mentira, y ahora la mentira se caía sola, sin necesidad de escándalo. Fue esa pregunta, quizá, la que lo empujó a escribir la carta. Una confesión a medias, es cierto, hecha por un cobarde hasta el final, pero al menos dejaba por escrito que Carolina jamás había robado. Cuando se la entregó, el viejo lloró por primera vez frente a ella. No pidió perdón con la boca, no le alcanzó el valor, pero en sus ojos había algo que Carolina reconoció, vergüenza verdadera, y aunque no era suficiente, aunque nunca sería suficiente, Carolina eligió tomar esa carta como lo que era. Un primer paso, tardío y torcido, hacia una justicia que el viejo nunca llegó a completar. Cuando don Vicente murió, el pueblo entero comentó el entierro. Muchos esperaban que Carolina no fuera, o que fuera a escupir sobre la tumba, pero Carolina fue vestida de negro, digna y serena. No lloró, pero tampoco se alegró. Al final de la ceremonia, se acercó a la fosa y dijo, en voz baja, unas palabras que solo Andrés alcanzó a oír. «Descanse. Yo ya no cargo con usted. Me devolví a mí misma, y en eso usted ya no tiene parte». Luego se dio la vuelta y caminó hacia la luz del mediodía, más libre que nunca. La escuela del rancho abrió sus puertas un lunes de septiembre. 20 niños, hijos de peones, entraron por primera vez a un salón con pizarrón y libros. Carolina asistió a esa primera clase, de pie al fondo, con los ojos húmedos. Recordó a la muchacha que estudiaba contabilidad por las noches en el pueblo, soñando con un futuro que casi le arrebatan. Y pensó que, de todas las cosas que había logrado, quizá esa escuela era la más importante. Porque un niño que aprende a leer es un niño al que ya nadie podrá engañar tan fácilmente, ni acusar en falso, ni echar en la noche sin que se defienda. Aquella conversación marcó a Santiago para siempre. Podría haberse hundido en el rencor, en la vergüenza, en la búsqueda de culpables. En cambio, eligió el camino de su madre. Estudió, trabajó, se hizo un hombre justo. Y cuando años después alguien intentó humillarlo recordándole su origen, Santiago respondió con una calma que era el vivo retrato de Carolina. «Yo sé de dónde vengo. Vengo de la mujer más fuerte que ha pisado este valle, y con eso me basta. La dignidad», había aprendido, «no se hereda por la sangre, se hereda por el ejemplo». Andrés trabajaba de sol a sol en el rancho, cumpliendo su parte del trato. Había algo nuevo en él, una humildad que antes no tenía. Ya no era el hijo asustado que obedecía a su padre. Era un hombre que había tocado fondo
y había decidido enmendarse. Cada tanto miraba a Santiago de lejos, sin atreverse a acercarse demasiado, con una ternura triste, y Carolina, que lo veía, no se lo prohibía ni se lo facilitaba. Dejaba que el tiempo pusiera cada cosa en su sitio. Con el tiempo, la relación entre Carolina y Andrés encontró un lugar sereno. No volvieron a ser esposos, eso pertenecía a un pasado roto sin remedio, pero aprendieron a trabajar juntos con respeto, a hablar de la tierra y del ganado sin fantasmas de por medio. Un día, Andrés le preguntó si algún día podría perdonarlo del todo. Carolina lo pensó y respondió con honestidad. El perdón no es una puerta que se abre de golpe, Andrés. Es un camino que se anda despacio. Yo ya empecé a andarlo, no por ti, por mí, porque cargar odio cansa demasiado, y yo tengo un hijo que criar y una tierra que cuidar. Un domingo por la tarde, Santiago le preguntó a su madre algo que ella temía desde hacía tiempo. «Mamá, el señor Andrés me mira mucho. ¿Es alguien de nuestra familia?» Carolina se sentó con él bajo un álamo, tomándose su tiempo. «Es una persona que cometió errores grandes hace mucho, hijo, que dejó que el miedo mandara sobre su corazón. Con el tiempo entenderás mejor esta historia. Por ahora quiero que sepas solo una cosa. Tú llegaste a mi vida para salvarme, no para cargar con las culpas de nadie». Con el paso de los años, Los Álamos se convirtió en algo más que un rancho próspero. Se convirtió en un símbolo. Las mujeres del valle que sufrían injusticias empezaron a acudir a Carolina en busca de consejo. Ella las escuchaba, las orientaba, a veces les daba trabajo para que pudieran independizarse. «Nadie tiene que aguantar lo que yo aguanté», les decía, «y nadie tiene que quedarse callado por miedo». Sin proponérselo, aquella mujer que había vuelto a limpiar su nombre se volvió refugio de muchas otras. La injusticia que sufrió se transformó, con los años, en escudo para las demás. El niño asintió, satisfecho con esa respuesta a su medida. Se abrazó a su madre y miraron juntos el atardecer sobre los cerros. Carolina sintió, por primera vez en 10 años, que el nudo de su pecho empezaba a aflojarse. No estaba todo resuelto. Las heridas hondas no se cierran en una tarde, pero el veneno, poco a poco, iba dejando de correrle por dentro. Y eso, para ella, era ya una forma de curación. Rosa volvió a la cocina del rancho, ahora como una reina, no como una sirvienta. «Ay, niña, si viera el gusto que me da amasar pan otra vez sabiendo que esta casa por fin tiene dueña de bien», decía. Le enseñó a Santiago los mismos secretos que le había enseñado a Carolina años atrás. Y el niño, harina hasta los codos, reía con la vieja cocinera bajo el mismo techo donde su madre había reído y sufrido. La vida, a veces, cierra sus círculos con una ternura que asombra. Los años pasaron y Los Álamos se llenó de vida otra vez. Hubo bodas de peones bajo los árboles, cosechas celebradas con música, niños corriendo entre los corrales. La casa grande, que había sido una fortaleza de miedo, se volvió un hogar abierto. Carolina, ya con canas, presidía las fiestas desde su silla en el porche, con Santiago ya hombre a su lado. Y a veces, cuando el viento movía los álamos al atardecer, ella cerraba los ojos y agradecía en silencio. No al destino, que había sido cruel, sino a su propia terquedad que nunca la dejó rendirse. En el pueblo empezaron a llamarla, con respeto, Doña Carolina. El mismo tratamiento que antes reservaban para los Maldonado, ahora se lo daban a la muchacha, que un día había atendido la tienda de telas, pero ella nunca dejó que ese respeto se le subiera a la cabeza. Seguía saludando a todos por su nombre, seguía metiéndose al corral con las botas embarradas, seguía sentándose a comer con los peones. «El día que se me olvide de dónde vengo», decía, «ese día habré perdido lo único que de verdad me hace fuerte». Y nunca se le olvidó, ni un solo día. Don Vicente pasaba los días en su cuarto, callado, mirando por la ventana el rancho que renacía sin él. A veces veía a Carolina dando órdenes en el patio, firme y serena, y bajaba la vista avergonzado. La mujer a la que había querido borrar del mundo le había perdonado la vejez y el techo. Ese acto de decencia que él jamás habría tenido
lo consumía por dentro más que cualquier castigo. Porque no hay prisión peor para un hombre soberbio que la bondad de aquel a quien humilló. Una tarde, el viejo pidió hablar con Carolina. Ella subió a su cuarto y se sentó frente a él, sin miedo y sin odio. «Vine a devolverte algo», dijo don Vicente, con la voz quebrada. Sacó de un cajón un papel amarillo. Era una carta que había escrito, una confesión de su puño y letra, admitiendo que la acusación de robo había sido falsa. «No tengo valor para decirlo en la plaza», murmuró, «pero al menos que quede escrito, para que tu nombre no dependa nunca más de mi palabra». El regreso de Carolina al valle no solo cambió su propia vida, cambió la del pueblo entero. Su ejemplo de mujer que se levantó de la nada inspiró a otras. Una hija de peón se atrevió a estudiar enfermería. Una viuda abrió su propio negocio. Una muchacha maltratada encontró el valor de denunciar. Sin discursos, solo con su forma de vivir, Carolina fue sembrando en San Rafael una idea nueva. Que el destino de una mujer no está escrito por quien la humilla, sino por lo que ella decide hacer después. Y esa semilla, plantada en tierra dura, dio con los años una cosecha que nadie esperaba. Carolina tomó la carta en silencio. La leyó despacio. Era la primera vez que aquel hombre reconocía por escrito una parte de la verdad. No lo confesaba todo. Su cobardía llegaba solo hasta ahí. Pero para Carolina, esa hoja amarilla valía más que las 1000 hectáreas del rancho. Era la prueba de que ni siquiera el hombre más duro puede vivir para siempre encima de una mentira. Al final, la verdad pesa más que el orgullo. «Gracias, don Vicente», dijo ella, guardando la carta. «No me devuelve los 10 años. No le devuelve a Andrés su esposa ni a Santiago una infancia normal, pero me devuelve algo que usted me quitó aquella noche, mi nombre, y con mi nombre, la paz». Se levantó y antes de salir, se detuvo en la puerta. «Descanse. Aquí nadie lo va a echar, ni siquiera yo». Y así, año tras año, la historia de Carolina Rodríguez se fue volviendo leyenda en el norte de México. La contaban los abuelos a los nietos, las madres a las hijas, los peones a los peones nuevos que llegaban al rancho. La contaban como se cuentan las historias que enseñan a vivir. La de una mujer humilde a la que le arrebataron todo, la que cargó una injusticia en silencio durante 10 años, la que volvió no con odio sino con verdad, y transformó el lugar que la había destruido en un hogar de justicia. Y siempre, al final del relato, quedaba flotando la misma pregunta, dirigida a quien escuchaba. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar? El viejo murió esa primavera en su cama, en el rancho que ya no era suyo. Murió cuidado, con comida y techo, más de lo que había ofrecido jamás a nadie. Carolina no fingió un dolor que no sentía, pero tampoco se alegró. Mandó darle un entierro digno, sin discursos y sin honores falsos. Y cuando bajaron el cajón, ella pensó, sin rencor, que aquel hombre se llevaba a la tumba una lección que nunca quiso aprender en vida. Si algo debía quedar de esta historia, para quien la escuchara desde lejos era una sola certeza, que a Carolina no la salvó la suerte, ni la venganza, ni siquiera el dinero. La salvó su decisión de no volverse amarga. Pudo haberse dejado consumir por el odio, y nadie la habría culpado. Pero eligió el camino difícil. Eligió construir donde le habían destruido, perdonar sin olvidar, hacer justicia sin crueldad. Y en esa elección, día tras día, encontró algo que don Vicente, con todo su poder, jamás tuvo: la paz. Porque al final, ese fue su verdadero triunfo. No recuperar un rancho, sino no perderse a sí misma. Hubo un atardecer, muchos años después de todo, en que Carolina subió a caballo hasta la loma más alta del rancho, esa misma desde la que, de joven, había mirado el valle con Andrés, soñando un futuro. Ahora subía sola, mayor, con el pelo blanco y el cuerpo cansado pero el corazón en paz. Contempló las tierras que se extendían a sus pies, verdes y vivas, llenas de gente y de ganado, y pensó en la muchacha de 20 años que una vez soñó todo aquello sin saber cuánto le costaría. «Lo logramos», murmuró al viento, como si hablara con aquella joven perdida. «Nos costó todo, pero lo logramos». Con el paso de los años,
Los Álamos volvió a ser el rancho más próspero del valle. Bajo la administración de Carolina y el trabajo constante de Andrés, la tierra dio como nunca. Se levantó una escuela pequeña para los hijos de los peones, algo que ningún Maldonado había hecho jamás. Carolina puso una condición para todo el que trabajara ahí: que a nadie se le negara el pan por ser pobre, y que a ninguna mujer se le quitara la voz por ser mujer. En ese rancho, esas dos reglas se volvieron sagradas. Los años que siguieron fueron de paz laboriosa. Los Álamos se volvió un rancho modelo, conocido en todo el estado no solo por sus cosechas, sino por cómo trataba a su gente. La escuelita que Carolina construyó se llenó de niños. El comedor comunitario alimentaba a las familias, y cada mujer que trabajaba allí sabía que tenía una voz, un salario justo y una patrona que la respaldaba. Carolina había cumplido, sola, el viejo sueño que una vez soñó con Andrés bajo la luna. Solo que ahora el sueño tenía su nombre y estaba hecho de justicia, no de promesas. En el testamento que dejó, ya muy anciana, Carolina no repartió solo tierras y dinero. Dejó también una carta para sus descendientes. En ella escribió lo que había aprendido en una vida entera de golpes y de victorias. «No os dejo solo un rancho», decía la carta. «Os dejo una manera de estar en el mundo. Nunca humilléis a nadie por ser más débil. Nunca calléis ante una injusticia por miedo al poderoso. Y si algún día os derriban, acordaos de vuestra abuela que se levantó tantas veces como hizo falta. Porque el que se levanta siempre al final no lo derriba nadie». Santiago creció fuerte y bueno entre los álamos y los libros. Aprendió a montar, a llevar cuentas como su madre, a mirar a la gente a los ojos. Con el tiempo, él y Andrés fueron construyendo, despacio, una relación cuidadosa, hecha de trabajo compartido y pocas palabras. Carolina no la forzó ni la impidió. Entendió que había cosas que solo el tiempo y la verdad podían sanar, y que un hijo criado con amor sabría algún día decidir por sí mismo qué lugar dar a cada quien en su corazón. Santiago creció y se hizo un joven de bien. Estudió agronomía, como quiso, y volvió al rancho a trabajar la tierra que su madre había recuperado. Con el tiempo supo toda la verdad, contada por Carolina con amor y sin veneno. No fue fácil para él, pero su madre le enseñó la lección más difícil de todas: que uno no es lo que le hicieron, sino lo que decide hacer con lo que le hicieron. Santiago decidió no odiar. Decidió honrar la fuerza de su madre construyendo, no destruyendo, y en eso se pareció a ella más que en cualquier rasgo de la cara. A veces, en las tardes tranquilas, madre e hijo se sentaban en el porche a mirar el atardecer sobre los álamos. Carolina le contaba historias del pasado, de la muchacha que había llegado con una maleta de cartón, de la mujer que había salido bajo la lluvia, de la que había vuelto 10 años después con la frente en alto. «¿Y no te dio miedo volver, mamá?», le preguntaba Santiago. «Muchísimo», respondía ella con una sonrisa. «Pero aprendí una cosa, hijo. El miedo no se va. Uno aprende a caminar con él al lado, sin dejar que él decida el camino». Muchos años después, ya con canas en las sienes, Carolina se sentaba a veces al atardecer en el porche de la casa grande. Miraba los álamos mecerse en el mismo viento seco de siempre, y recordaba a la muchacha de 20 años que había cruzado ese portón con una maleta de cartón y el corazón lleno de sueños. Recordaba también a la mujer que había salido de noche, rota y sola, cargando una injusticia demasiado grande, y sonreía, porque las dos eran ella, y las dos juntas la habían traído hasta aquí. La historia de Carolina se contó durante años en las cocinas del valle, de madre a hija, como se cuentan las historias que enseñan algo. Se contaba la de la muchacha honrada, a la que echaron con una mentira, la de la mujer que se levantó de la nada en una ciudad ajena, la de la que volvió con pruebas y no con odio, y que teniendo el poder de destruir, eligió construir. Y siempre al final, alguna abuela remataba el cuento con la misma frase: «Porque la verdad, muchachas, puede tardar, pero tiene las piernas largas y siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa». Cuentan en San Rafael que, ya muy anciana, doña Carolina reunió a sus nietos una noche junto al fuego y les contó su historia entera, sin ocultar nada.
Los niños escucharon en silencio el relato de la injusticia, del exilio, del regreso. Al terminar, el más pequeño preguntó: «Abuela, ¿y no odias al bisabuelo Vicente por lo que hizo?». Carolina lo pensó y respondió con dulzura: «Lo odié mucho tiempo, mi amor, pero el odio es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro. Un día decidí escupir ese veneno, y desde entonces vivo. El que no perdona se queda preso, y yo elegí ser libre». Si algo dejó esta historia en el valle, no fue el escándalo de un secreto, sino una enseñanza sencilla y dura. El silencio que se impone con miedo nunca es eterno. Puede durar 10 años o 20, o toda una vida, pero la verdad tiene una paciencia que el poder no entiende. Espera, se guarda en un cajón, en unos libros viejos, en la memoria de un pueblo. Y un día, cuando menos se lo espera el que la enterró, la verdad se levanta y camina de vuelta por el mismo portón que la echó. Esa fue, quizá, la mayor de todas sus victorias. No la tierra recuperada, no la fortuna construida, no el nombre limpio. Su mayor victoria fue haber cruzado por el infierno sin dejar que el infierno la habitara. Haber sido tratada como basura y no haberse vuelto cruel. Haber sido callada por el miedo y haber encontrado con el tiempo la voz para hablar sin gritar. Carolina Rodríguez le demostró al valle entero que la verdadera fuerza no está en devolver el golpe, sino en levantarse tantas veces como haga falta, sin perder jamás la ternura. Carolina pudo haberse convertido en una mujer amargada, envenenada por el rencor. Tenía todos los motivos del mundo para odiar, para destruir, para devolver golpe por golpe. Y sin embargo eligió otra cosa más difícil. Eligió levantarse antes que hundirse. Eligió justicia antes que venganza. Eligió criar a su hijo en el amor y no en el odio, porque entendió que el peor castigo para quien te hizo daño no es tu ruina, sino tu grandeza. Y si esta historia sirve para algo más que para pasar el rato, ojalá sirva para esto, para recordarle a quien la escucha que ninguna injusticia es eterna, por más poderoso que sea quien la comete, que el silencio impuesto por el miedo es una cárcel, pero las cárceles se abren, y que la mayor victoria sobre quien nos hizo daño no es hundirlo en su miseria, sino elevarnos por encima de todo lo que quiso que fuéramos. Carolina no volvió a Los Álamos a recuperar un rancho. Volvió a recuperarse a sí misma, y esa es la única tierra que de verdad importa reconquistar. Esa es quizá la lección más honda de todas. Nadie puede quitarte tu dignidad si tú decides no entregarla. Te pueden echar de una casa, robarte el nombre, imponerte el silencio, quitarte los años. Pero la forma en que te levantas después, esa nadie te la puede tocar. Carolina lo perdió todo una noche de tormenta, y con el tiempo, sin traicionarse jamás, lo recuperó todo, y algo más grande todavía. Se recuperó a sí misma. Y ahora quiero preguntarte a ti que escuchaste esta historia hasta el final, ¿cuántas personas conoces que cargan en silencio con una injusticia, esperando el día de poner las cosas en su sitio? ¿Crees que Carolina hizo lo correcto al elegir la justicia sin crueldad? ¿O tú habrías buscado la venganza? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad o país nos acompañas hoy, porque me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal y activa la campanita, para que juntos sigamos contando estas historias de gente humilde que se levanta, que perdona sin rendirse y que nos recuerda que la dignidad, al final, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.